y en Twitter nos podés encontrar como @AntenaLibreFM. Rupturas, fisuras, la imposibilidad de que un padecimiento, que incluso es un padecimiento del orden de lo social, como es en este caso, además de las dificultades que aparecen en los vínculos, aparecen las dificultades ligadas a la pobreza, a la distribución de la riqueza de manera absolutamente desigual, que produce segregaciones, el padecimiento es aún mayor. La articulación perturbada produce lo que luego deriva en justamente la judicialización de un proceso que debería haber sido alojado, atendido en otros espacios, en otras organizaciones institucionales, quizás una parte muy importante en salud, en el área de salud mental, quizás otra parte muy importante también en las áreas de asistencia social de los municipios, de las provincias, del país, para que una familia pueda subsistir, pueda cuidar de sus hijos y además conservar su salud mental. Se le va la vida en ello a Mariana y también se le va la vida en ello a sus hijos, a sus padres, a su madre, a su padre, a las personas que la querían y que la quisieron acompañar y ayudar. Luego de ese destrato, de esa indiferencia como la forma más perfecta del odio, esa salud mental sufre una debacle, un deterioro cada vez mayor hasta llegar a puntos cúlmines que son justamente la deriva, digamos, donde esa salud mental queda absolutamente justamente a la deriva, en la precariedad, a la intemperie. Y eso es una locura. Es una locura que en la posibilidad de sentirse mal, de padecer, de sentirse triste, de sentirse acompañada, lo que siga sea un deterioro de la salud mental, un resquebrajamiento de los vínculos y luego la judicialización y la pregunta acerca de si esa sujeta es imputable o no y por dónde estuvieron las dificultades que hicieron que aparezca esta pregunta. ¿Qué pasó con el sistema de salud mental que no pudo sostener los tratamientos? ¿Qué pasó con el sistema de acompañamiento de los servicios sociales que hicieron que Mariana y su familia entraran en esa pobreza y en esa dependencia de un solo sujeto que hacía changas, como era su pareja, el padre de la mayoría de sus hijos? Mariana se quedó sola a la intemperie y eso es responsabilidad del Estado en sus diferentes organizaciones institucionales. Y de eso nos tiene que quedar claro que cuando Mariana pide ayuda,
se le da ayuda y ella mejora, ella se siente mejor, se siente acompañada y se siente escuchada, y incluso la medicación que se le había dado es la posibilidad que ella tiene de estabilizarse, de estar bien, de seguir cuidando a sus hijos. Cuando esto se demorona, empieza nuevamente la dificultad. Y si bien madre, padre y otros personajes cercanos, personas cercanas, intentan colaborar, claramente no pueden. Los dispositivos deben ser complejos y articular diferentes ámbitos de abordaje. La judicialización de la salud mental es la locura de nuestra organización humana actual, y principalmente en este caso que venimos trabajando en la provincia de Río Negro a partir de la desmanicomialización. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. La peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras. Guasón, Phillips y Silver, 2019. Parte 4. 5 niños muertos en Río Negro. Capítulo 39. Mariana 2. En el despacho de Manuel Herrera se acumulaban las piezas de cerámica que cocinaba previendo el tiempo libre que le dejaría la jubilación forense. Me recibió en una calurosa mañana de noviembre entre jarrones, ceniceros y otros enseres esmaltados. El hombre calvo desplegaba el mismo cuidado en sus artesanías y en un bigote simétrico, remedo en pequeño de un flequillo perdido hace mucho y estacionado ahora sobre su fino labio superior. En su oficio judicial era igual de prolijo. Mariana se brotó sin ningún indicio, Macedonio. Me dijo taxativo mientras acariciaba una pollataza en forma de nenúfar. No se podía prever lo que luego ocurrió. Pero, ¿te parece? ¿Y el brote del año anterior? La resaca de la mañana me hacía sentir acelerado, vulnerable ante la ecuanimidad médica. ¿Y el pedido de urgencia horas antes de las muertes? Marce, el brote remitió en 5 semanas y el pedido de urgencia lo escuchó personal administrativo. Confundió el diminutivo de mi nombre como si me llamara Marcelo. Pronto cumpliré 35 años como forense y he visto muchas de estas reacciones inesperadas. Peleas de borrachos, sobre todo chilenos, que van con el puntazo a la yugular y no al degüello, Ilustró haciendo primero un semicírculo con el nenúfar y luego una estocada. Sino directamente con la puñalada a la vena. Justamente, una administrativa responde a las urgencias en salud mental. Tuve que respirar con calma, mi enojo se imponía. Solo había que ver la historia clínica para deducir el brote en curso. No jodás, Manuel. En el hospital se les escapó la tortuga. El médico judicial se recostó en su sillón. El escritorio que nos separaba le daba espacio para observarme en perspectiva. Un jarrón terracota con forma de Venus paleolítica. En la repisa que estaba sobre su cabeza se me ocurrió también un arma. El juez pregunta si la chica es imputable. Punto. Acá se termina, Macedonio. Y marcando las sílabas agregó: Deja a la gente del hospital en paz. Voy a firmar con ustedes la conclusión pericial, pero ya te digo que voy a agregar una ampliación con la denuncia a salud mental. Vos sos perito de parte, hacé lo que quieras, no vas a tener mi firma. Me levanté para irme sin saludar y choqué con el escritorio. Resacoso andaba con falsa seguridad en la cintura.
Un cenicero cara de gato se despedazó en el suelo. ¡Uy! ¡Qué tarado! ¿Se puede pegar?, No, deja. respondió poniéndose de pie rápidamente y levantando los trozos verde amarillo con delicadeza. Me fui saludando entre dientes. Manuel Herrera fue, durante el inicio de las periciales, el encargado de hacerle a Mariana las preguntas de protocolo. ¿Abuso de alcohol o drogas? Tomé cerveza de chica, pero no. ¿Algún trastorno mental en la familia? Una tía, hermana de mi abuela que vivía encerrada. ¿Algún accidente o golpe en la cabeza? Sí, una vez. ¿Qué te sucedió? No, una vez que peleamos con Mario y él me tiró al piso. ¿Algún otro episodio como el que me estás contando de peleas con golpes en la cabeza en el que hayas perdido el conocimiento? Sí, después en una pelea que tuvimos con mi marido, que me golpeó contra el piso y estuve unos días en cama. Me dolía mucho la cabeza. Mariana puso su mano en la nuca. Como todos los días durante las entrevistas, miraba al piso. ¿Era habitual que tu marido te golpeara? No, esa fue la primera vez. ¿Cuánto era de eso? No sé, como 6 años. ¿Esa fue la única vez? No, después acá en Río también tuvimos... ¿Sucedía con bastante frecuencia ese tipo de situaciones? No, ¿Y cuando aparecían, ante qué cosas solían aparecer? Mariana, luego de un prolongado silencio, dijo: cuando yo le decía que quería que nos separáramos. ¿Y qué pasaba con esto? Él me dice que no, que... Los ojos de la mujer se movieron inquietos, como leyendo la respuesta en el piso. ¿Por qué no? Porque él decía que qué iba a hacer yo con los chicos y empezábamos a pelear. ¿Y vos qué hacías? Yo le decía que de alguna forma iba a salir y que yo tenía a mis papás y que me iban a ayudar, Se mordió los labios. ¿Por qué te querías separar? porque a veces no me gustaba la vida que llevaba. ¿Qué era lo que no te gustaba? Preguntó Manuel mientras acariciaba su bigote. Estábamos mucho tiempo solos allá en San Antonio y yo no quería que trabajara lejos y que dejara a los chicos a un lado. Así que yo estaba todo el tiempo en casa, me sentía re sola. ¿Y cómo se resolvía esto? A veces yo lo pensaba y también era cierto que no podía venir a mi casa a hacer una carga con los chicos y me quedaba. Bueno, él decía que me quedara y que lo perdonara, que no iba a pasar más. ¿Que no iba a pasar más? Y él me iba a acompañar y que iba a estar más tiempo en casa. ¿Cómo te arreglabas para seguir conviviendo si vos querías separarte? ¿Tenías relaciones sexuales frecuentes? Una franja de luz que entraba por la claraboya del sótano iluminaba en diagonal el cuerpo de Mariana, que pareció encogerse antes de responder. No, ya no. ¿Desde cuándo ya no? Y debe ser desde cuando nos cambiamos de casa. Yo le dije que no. Quería que me pasara lo que me correspondía de los chicos y que yo iba a tratar de ver cómo salía adelante. Que ya no estuviéramos más y ¿Cuándo fue eso? el año pasado. Él me dijo que como se iba toda la semana al campo, bueno, discutíamos y él se fue y como a fin de mes ya estábamos instalados en la casa y él apareció en casa y mi mamá me dijo, bueno, háblenlo. Vos no querías saber nada con este matrimonio. Sí, lo que pasa es que yo no era que no quería seguir, yo lo quería mucho, lo quiero todavía. Por ahí lo que no me gustaba era, bueno, esas cosas. ¿Qué cosas? Y que por ahí nos abandonara tanto. Yo quería que fuera sincero, que me dijera realmente en ese momento yo... ¿A vos te parecía que tenía otra mujer, por ejemplo? No, yo no lo sabía, no tenía alguna prueba. Pero te parecía. Y a veces sí, ¿Eras muy celosa vos? sí, ¿Te hubiese gustado quedarte vos sola con los chicos? sí. Cuando volviste a plantear después de tener el bebé, ¿qué pasó? No, me volvió a repetir todo de nuevo, que no, que él iba a cuidar de todos ahí, que íbamos a estar todos mejor. ¿Qué era lo que iba a mejorar? Y el hambre, y también estar muy apretados económicamente y la situación, el ambiente de pareja. ¿Y vos qué ibas sintiendo?
La mujer, cegada por aquella luz que parecía llevarla al pasado, respondió para sí misma: Que no se va a terminar más. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Hola, Sonia. profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Hola, Silvia. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola, Lucía, ¿cómo está, Andrea? Bien, Bueno, profe, bueno, gracias. bien. ¿Cómo están? ¿Cómo van con ese banco de prueba? ¿Cómo les fue con la profesora? La profesora va a reaparecer en esta clase de hoy sobre el final con un video que preparó para este banco de prueba recientemente. Pero bueno, ¿hay alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario? Nosotras tenemos dos preguntas sobre un mismo texto. Sobre el de Voslaski de vocación y alienación profesional. Bueno, lo escuchamos, que es el mejor Eider que dice que está ahí con gripe re fea. Bueno, la escuchamos, sí. No terminamos de entender el concepto de alienación y después no entendemos tampoco la diferencia entre conflicto de alienación y crisis de alienación. Bien, muy bien. Bueno, estamos hablando, compañeras, de uno de los tres textos que hacen eje de este banco de prueba. Ese es Vocación y alienación profesional, de Rodolfo Voslaski, junto con, del mismo autor, Psicopatología del vínculo profesor-alumno. Volvamos a la primera cuestión. ¿Cuál era la primera cuestión? El concepto de alienación. Ahí está. Bien. Bueno, el concepto tiene su historia muy concreta en la teoría marxista, es de Marx, es de Karl Marx. Él proponía en su análisis del sistema capitalista que el efecto de este sistema que cambiaba fuerza de trabajo por dinero, el efecto inmediato era la separación. De ahí viene la palabra alienación. Era la alienación, separación de cada quien, de cada trabajadora, de cada trabajador, a través del contrato libre del capitalismo, libre en el sentido que no eran esclavas ni esclavos, sino que iban al mercado para vivir a contratar su fuerza de trabajo. Entonces Marx decía, esa forma de contratar, esa forma de proceder en el sistema del capital, su primer efecto es la alienación. Vuelvo a decir sinónimo de separación, pero palabras mucho más precisas que separación. Alienación de algo que para quien lo hacía, para la trabajadora, para el trabajador, era esencial. Entonces, se alienaba de algo esencial para sí mismo. ¿Qué quiere decir esencial? Y esto lo proponía también Marx, que era que la fuerza de transformar el mundo, la capacidad para transformar el mundo, estamos teniendo clara cuenta en este principio de milenio en donde el mundo parece estar completamente agotado de la capacidad de transformación del ser humano. Era esencial para Marx, de la definición de, hoy diríamos sujeto, sujeta,
para él de hombre. Entonces, ahí no terminaba, sino que esa alienación, dice Marx, era primero alienación respecto de sí misma, de sí mismo. Se separaba de algo que le era esencial. No solamente alquilaba sus brazos, suponiendo que trabajara con sus brazos, sino que se alienaba de algo que era ontológico, que era por definición la capacidad humana, transformar el mundo. La otra separación o alienación era de sus pares, de los otros obreros y obreras. Siempre esto es sobre la clase trabajadora, ¿no? Porque quienes contratan, las clases dominantes o explotadoras que contratan, no es que se alienan, no se alienan, transforman el mundo, dirigen las empresas, las fábricas, se sienten realizadas estas personas que explotan a las demás cuando esta realización se deviene a cómo quieren explotar el mundo. No sé si realizadas, en todo caso se sienten con su máxima potencia en cuanto a transformar el entorno. La otra alienación es la separación respecto a sus pares, ¿no? Por eso para Marx era tan importante el movimiento obrero, la gremiación y los sindicatos como única forma de discutirle a la explotadora o al explotador las condiciones dignas de trabajo. Pero esto no iba a mejorar para Marx dentro de este mismo sistema, porque el sistema capitalista para él esencialmente es alienatorio. Y la tercera forma de alienación, son tres formas, tres cortes. Corte consigo misma, corte con sus pares, por la competencia, por esto de que frente a las condiciones indignas de trabajo, las empresas, como la universidad, las organizaciones y las fábricas, se constituyen en espacio de competencia y de pelea, más que de solidaridad y buen trato entre pares. Y la otra alienación era, decía Marx, de la naturaleza. Yo lo explico como la complejidad mayor que nos comprende, que nos contiene, en la que estamos. La naturaleza como naturaleza del planeta y también la naturaleza como la complejidad del trabajo. Alienación, separación. Y esto hace a la segunda pregunta que traían las compañeras. Repítanla para que lo escuchen sus compañeras, por favor, porque yo sé, pero así sabemos qué contestamos. Dele. Bien, la pregunta era la diferencia entre crisis de alienación y conflicto de alienación. El conflicto lo acabo de explicar. El conflicto está presente. Aunque no suceda, las posiciones en conflicto están. ¿Cuáles son las posiciones en conflicto? Los trabajadores, las trabajadoras que en el mercado laboral venden, alquilan, ustedes podrían decir también, algo que les es esencial, ¿no? Es como si uno alquilara, vamos a decir, si no pensamos en el trabajo, su alegría, ¿no? Se puede alquilar la alegría. No porque sea difícil de convocar la alegría, porque en caso de poder convocarla, si la vendo, me estoy alienando de mi capacidad de ser alegre. Bueno, la capacidad de transformar el mundo para Marx era una potencia mayor que la alegría. Entonces, el conflicto está presente. El conflicto está presente por las características que nos pone el sistema. Eso es conflicto. Es una situación que está siempre en conflicto. Ustedes verán en nuestro sistema, permanentemente, en las noticias que vemos, en el ámbito de trabajo, de la sociedad, de los conflictos, que más tarde, más temprano, aparecen conflictos laborales, conflictos que se llaman sociales, aparece la represión, aparece la negociación.
Pero lo que nos da cuenta esto de que el mismo sistema, las mismas organizaciones institucionales, tal como nosotras las describimos, están en una zona de permanente conflicto, porque los elementos son conflictivos. Entonces, la identidad vocacional profesional está en un sistema conflictivo. Y ese conflicto, se exprese o no, está. Sí, Karen, me escuchamos. ¿La jerarquización tiene que ver? La jerarquización, la jerarquización dentro de las organizaciones, está claro. La jerarquización, la división del trabajo, el fordismo, eso de que cada uno haga una parte y nunca vea la totalidad del objeto. Todas las características del sistema de producción, en la medida que dependen de que quienes generan riqueza tienen que vender su trabajo, su fuerza de trabajo, están en una situación de conflicto permanente. Que ese conflicto a veces se acalle, se pacifique, pase inadvertido, es una cosa. Y eso nos permite entender la segunda cuestión, la diferencia con crisis. La crisis es un momento agudo, es una ruptura de una continuidad, una ruptura, y en esta ruptura lo que emerge es la conciencia de ese conflicto que ya le llamamos crisis. Entonces, la crisis, ¿sí? La crisis es crisis de conciencia. Emerge en la conciencia, emerge en la percepción de la subjetividad. De esta subjetividad, ya les estoy compartiendo, de esta subjetividad, compleja. Cuando decimos, recuerden, compleja, compañeras, decimos una subjetividad. Esperen que lo voy a agrandar. Una subjetividad, ahí lo ven, que es el anudamiento. ¿Qué quiere decir el anudamiento? En este esquema, en donde aparece el aparato psíquico, el aparato orgánico, ahí este es el aparato orgánico, lo estoy viendo con el cursor, este es el aparato psíquico, esta contigüidad, en esta contigüidad, como dos diagramas de Venn, está la zona, este anudamiento, este espacio es la subjetividad, en la medida que está dentro o fuera de un aparato cultural. Esta subjetividad entra en crisis, quiere decir que tiene conciencia. El aparato psíquico tiene conciencia de crisis. Pero ¿cuál es la diferencia con el conflicto? Y el conflicto estaba. La conciencia es un momento. Esa conciencia es la conciencia de esa crisis. Conciencia de crisis y crisis de conciencia. Son dos cosas diferentes. Crisis de conciencia es como emerge la crisis. ¿Cuál es la crisis? Y la crisis es la pérdida de sentido, que se puede manifestar de múltiples formas. Ya ahora vamos a ir a eso. Esa es la crisis de conciencia. ¿Y la conciencia de crisis cuál es? Y es el trabajo que tiene que hacer la subjetividad para hacer algo con eso que se manifiesta de manera mortificante, de manera dolorosa, como forma de ruptura. ¿Ruptura de qué? De la pseudo-identidad vocacional profesional. ¿Por qué dice pseudo-identidad? Porque este sistema de formación, proponía Wolodarski, es un sistema que está hermanado
con el sistema social mayor que aliena a las trabajadoras y a los trabajadores. Las estudiantes, en su ilusión de la universidad como lugar en donde se podrá salir de la alienación reinante, la encuentran en sí mismas más tarde o más temprano en la medida que están en la universidad. Con esa pregunta que decíamos nosotros de valor filosófico, que es ¿qué carajo hago acá? ¿Cuál es el sentido? Sería una forma más fina de decirlo. ¿Qué entra en crisis? Y entra en crisis la corposubjetividad. Porque la subjetividad, ¿qué es? Es producción corporal. Solo se puede entender como efecto de cuerpos. ¿Qué cuerpos? Y el cuerpo orgánico y pulsional, ustedes lo ven acá, de la dimensión bio, el cuerpo erógeno e imaginario, de la dimensión psico, y el cuerpo político y el cuerpo simbólico de la dimensión social. Esa es una parte, pero después está también todas las características, yo supongo que ustedes habrán escuchado, queríamos tomarlo también como una de las, aguárdenme mientras lo busco, estas serían las características. ¿Recuerdan que dijimos que este banco de prueba, compañeras, iba a ser fundamentalmente de abordaje psicosocial? O sea, el abordaje es principalmente psicosocial. Pero que sea psicosocial no quiere decir que perdamos de vista, compañeras, todas las demás herramientas y escenarios que tenemos. ¿Sí? Aguárdenme un momento, quiero ver si es este. Sí, les voy a compartir esto. Estos días, como ustedes sabrán, voy a cambiar el ejemplo para que se entienda. Estos días pasó en nuestra facultad algunas expresiones respecto a la cuestión reiterada en nuestra facultad y en varias de las facultades de la Universidad Nacional del Comahue, de violencia sexista y abuso y violencia sexista en el ámbito de la universidad, de profesores a estudiantes en este caso, ¿no? Ya ha habido, como ustedes recordarán, el año pasado, de estudiantes entre sí a partir del centro de estudiantes en Ciencias de la Educación y en la Escuela de Medicina. Esto suele pasar seguido. Nos pareció, y si no están informadas de esto que les comento, verán que aquí lo cuenta esta estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Universidad de Lenguas. Fíjense, yo no sé si esta compañera cursó la materia, pero tiene los mismos elementos que nosotros utilizamos para pensar qué es una organización institucional, sobre todo cuando hay crisis y cuando hay conflicto. Querría que escuchen este ejemplo unos minutos nomás. Hola, buen día. Bueno. ¿Cómo te va? Bien, gracias por acceder a hablar con nosotras y nosotros aquí en la radio, sobre todo porque es un tema muy, muy sensible y básicamente qué es lo que están pidiendo ustedes a las autoridades de nuestra universidad, de nuestra facultad. Bueno, nada, sí, justamente como vos lo decís, es un tema muy sensible y un tema muy complejo también para las estudiantes. Nosotras sabemos que lo que compete al caso que hoy llegó a la justicia y
y por el cual le imputan a Tovares cargos por abuso sexual con acceso carnal, ese caso para nosotras no es un caso aislado de Tovares. Viste que cuando se habla de violencia de género, por ejemplo, se usa mucho la metáfora del iceberg, sí, donde las expresiones más violentas o quizás más impresionantes de la violencia de género son las que son visibles, pero debajo hay un montón de prácticas más pequeñas que quizás no se ven, pero que son permanentes y que son rutinarias. Bueno, en el caso de Tovares esto es claramente así. Las prácticas de Tovares y las prácticas de muchos docentes, porque cuando hablamos de lo que pasa en la universidad, en nuestra universidad y en nuestra facultad, para nosotras no hay que hablar solamente del caso de Tovares. El caso de Tovares es un caso en cierta medida bastante extremo, porque ha llegado a esto, a un caso de abuso sexual que llegó a la justicia. Pero las prácticas sexistas, discriminatorias y de acoso en la FADEX, en la carrera de abogacía puntualmente, son prácticas que se dan sistemáticamente en nuestra universidad y en nuestra facultad. Y lo que fue el caso de Tovares es algo que en el pasillo de la FADEX todos lo sabíamos. Todas teníamos alguna compañera o alguna conocida o una compañera que tenía una amiga que le había pasado, que había cursado con él y había tenido distintas situaciones de acoso sexistas de parte de él, que las hacían sentir incómodas y que no podían denunciarlas o no se sentían en confianza o no tenían como los ánimos suficientes para denunciar, sabiendo que denunciarlo podía ser muy riesgoso, podía la denuncia o no avanzar, podía no creerle, porque la realidad es que inevitablemente, él era juez en ese momento, y tiene un entramado de complicidad, digamos, muy grande alrededor, y eso todos lo sabíamos también. Ahora, entonces, bueno, hay instrumentos que tiene la universidad, como por ejemplo el protocolo contra situaciones como las que estamos describiendo. ¿Qué pasa con esos protocolos, con esos procedimientos que institucionalmente está la letra fría, si querés, del procedimiento, pero qué pasa al momento de volcarlo a una práctica concreta, ¿no? A un ejercicio concreto de esos protocolos? Totalmente. Bueno, justamente ese es el gran problema, porque es así, nosotros tenemos un protocolo de acción, de intervenciones institucionales ante situaciones de violencia sexista en la Universidad Nacional del Comahue, que bajo la ordenanza 1572 del 2014, y ese protocolo, digamos, existe. Ese protocolo se conquistó a través de una lucha por denunciar a un docente que cometía también situaciones de discriminación y de acoso de alguna manera, no solo con motivos de género, sexistas, sino también raciales, corporales, digamos, de muchos tintes contra los estudiantes. Y hubo una movilización de los estudiantes que llevó muchos años, que Patricio Orlando haya sido exonerado y de ese caso haya salido un protocolo. Pero ese protocolo quedó, es nuestra herramienta de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria para denunciar las situaciones de violencia sexista, sean de discriminación, acoso, abuso y cualquier tipo de violencia. Es el canal donde nosotros podemos entrar y decirle a la institución, mira, está pasando esto, y que la institución intervenga, que no es menor, porque cuando una atraviesa la institución sufriendo violencia sexista de parte de una persona con la que compartís el espacio institucional, ni mucho menos, o sea, si se trata de un docente es como gravísimo, tu transitar en la institución es un pesar terrible, y muchas veces hasta hay personas, hay estudiantes que eligen
correrse, que eligen dejar de ir a cursar o que eligen dejar su carrera incluso por situaciones de violencia que viven adentro de las aulas. Entonces, nosotras, frente a este caso, como esto que te decía hace un rato, de que no nos parece que sea un caso aislado y que no hay que verlo como un caso aislado, sino como una problemática que tenemos en la universidad, nosotras creemos que el protocolo tiene que volver a ponerse en el centro de la cuestión y la institución tiene que fortalecer esa herramienta. Nosotras tenemos que fortalecerla yendo a denunciar los casos que haya que denunciar y yendo a poner en esa herramienta y a, digamos, como a visibilizar las cosas que vivimos en las aulas para que paren de pasar. Porque siguen pasando cosas, siguen las y les estudiantes siguen viviendo violencia en las aulas y eso es importante denunciarlo. Ahora, también es cierto que los estudiantes no se van a animar y es la verdad una situación de mucho sufrimiento y de revictimización ir a denunciar cuando sabes que la facultad no te va a acompañar. Y eso es un hecho. Yo, incluso hasta yo misma lo puedo decir como denunciante porque yo denuncié a un profesor de mi carrera y esa denuncia no caminó, no fue hacia ningún lado. Yo por lo menos, bueno, a mí me facilitaron los mecanismos para nada, poder seguir cursando, pero hubiese sido justo y creo que lo que necesitan las estudiantes y los estudiantes como una forma de justicia es que la universidad se siente, la facultad, nuestras autoridades se sienten y miren de frente el problema de la violencia y del abuso de poder que existe en nuestra universidad y hagan algo para cambiarlo. Y den un gesto institucional de que no están de acuerdo con eso, porque a nosotros no nos basta que después salgan con publicaciones diciendo que están en contra de la violencia de género, que se forman en Ley Micaela. Sí, está todo bien que te formes en Ley Micaela, pero si vos no haces nada con los tipos que hacen que los estudiantes dejen de cursar la carrera, y entonces no hay Ley Micaela que nos sirva para eso. Las escucho, compañeras. ¿Sabían de esto? Bien, sabrán que también consiguió el movimiento estudiantil que el consejo directivo de la facultad, de nuestra facultad, se expida en repudio de esto, de esta formulación de cargos. Porque lo primero que salió de las autoridades de nuestra facultad decir era que había sido un ex profesor y que había sido fuera de la facultad, cuando se constató que había pedidos de investigación previos a que fuera ex profesor y que se habían demorado excesivamente, como parece está sucediendo una y otra vez cuando se intenta poner en funcionamiento el protocolo contra la violencia sexista en las aulas. Ustedes preguntarán por qué estamos hablando de esto ahora en este banco de prueba. Y porque el banco de prueba de lo que habla es una organización de la educación, una organización de lo educativo que reitera características y condiciones de conflicto permanente. ¿Sí? Lo que nosotros estudiamos en este caso es cuáles son las características de esos conflictos y cómo esos conflictos llegan a la crisis. Y vamos a usar este ejemplo dolorosísimo que está ocurriendo. Freud decía, también tomando esta idea de Marx, aunque era antimarxista Freud en todo lo que llegó a conocer de la teoría de Marx, pero sí coincidía en una cosa: este sistema en el que vivimos, que conocemos, es un sistema que genera que los sujetos sean frecuentemente objeto o de explotación económica o de explotación sexual. Lo que recién había dicho la compañera, la jerarquización provoca en este sistema, la jerarquización sí, unos con más poder que otros, genera en este sistema una constante deriva hacia situaciones de explotación económica o de explotación sexual. Esto no quiere decir que todas y todos vamos a hacer eso. Lo que quiere decir es que darle más poder constantemente a unas personas sobre otras
genera las posibilidades. ¿Ven? Eso es lo que preguntaba la compañera, pregunta muy interesante, el conflicto. El conflicto está permanente siempre. Ponga usted en una organización gente con más poder y gente con menos poder a convivir de manera permanente, bueno, es muy posible que se den. En nuestro caso, siendo universidad gratuita no es sin costo para quienes estudian, es sin costo, no es gratuita, pues sale dinero de las arcas del Estado. Estar en una organización que no facilita la explotación económica, como en empresas privadas, pero sí que aparezcan, y por eso es necesario protocolos, y por eso es necesario investigaciones y sumarios rápidamente. Porque además la situación de incomodidad, de alarma, de inquietud, es de toda la organización, aunque no conozcamos a la denunciante, aunque no conozcamos al denunciado. Es donde nosotros estudiamos, es donde nosotros trabajamos. Si no se investiga, ¿qué sucede? Y si no se investiga, la sombra de la crueldad pesa sobre todas, aunque no hayamos estado ahí. ¿Sí? Todos los docentes quedamos pegados y decir, ¿y usted cuál es su conducta respecto al sexismo en una organización institucional que tiene jerarquías, como todas las que conocemos, pero que además está acusada en su cuerpo docente y no se investigan estas prácticas? Y ahí volvemos a esto de tomar la palabra de parresía. Pero ¿queda claro, compañera, cómo vamos a usar esto como ejemplo, como ilustración? Vamos a ir entonces a el último aporte. Después vamos a pasar al video que hizo la profesora. Sí, Lau, la escuchamos. Y si no se investiga, también entra en juego esto de la connivencia, ¿no? Porque se está avalando estas prácticas. Exactamente. ¿Se avaló durante el tiempo que no se investigó? Se avaló y se avaló la vez anterior. Y se avaló todas las veces. Cuando yo me acerqué, ustedes saben que nosotros trabajamos casi cotidianamente en la radio. Y la radio no es toda la facultad. La radio está como en ese lugar que ustedes ya saben, está medio aparte. Y hay veces un tábano para la facultad y sobre todo para las gestiones, porque siempre están preguntando. Y lo que sí pudieron recabar en las primeras investigaciones, cuando los compañeros de la radio averiguaban sobre esto, no solamente que en este caso en particular había habido una denuncia dentro de la facultad y que el profesor había tenido la posibilidad de pasar a ser ex profesor. O sea, que se podía deducir fácilmente que había estado la denuncia de su conducta por parte de un estudiante en la facultad, que se había demorado el sumario, que es el primer paso respecto a quien es denunciado, la otra es el acompañamiento de la víctima. Y que una vez más, como en todos los casos que ya han pasado, que no es el primero, como hay en otras facultades también, la diferencia es que de la nuestra salió, de nuestra facultad, y eso es un motivo de orgullo, salió hace años ya el protocolo a partir de exonerar a un docente. Y que una constante de todos los casos es que la víctima abandona la universidad, más tarde o más temprano. Entonces a nosotros en la reunión de cátedra del martes nos pareció muy útil que este aspecto dolorosísimo, una crisis. ¿Se entiende por qué pasamos de conflicto a crisis? El conflicto está, la jerarquía de una organización maniqueísta, conservadora, gerontocrática, jerarquizada, genera crisis cada tanto. Bueno, esto fue una crisis más. Nosotros apuntamos a la crisis de identidad vocacional profesional, pero es también útil entenderlo en este caso puntual. Les quiero compartir esta es la última página, ¿llegan a verla? Esta es la última página, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí va bien.
El esquema está en la última página de Vocación y Alienación Profesional de Rodolfo Voslaski. Lo que nos cuenta acá, lo que nos va a contar acá es cómo se produce la crisis, ¿sí? La crisis de conciencia, después es la conciencia de crisis. Vamos a proponer así, crisis de conciencia es cuando se hace registro de la crisis. Hay malestar. Hay malestar. ¿No? En el caso de la compañera, bueno, no en el caso de abuso, que ya llegó a la justicia, sino en el caso anterior, en donde quería denunciar prácticas sexistas, prácticas de violencia sexual o de violencia sexista más concretamente, palabras, ¿sí? Acoso, acercamiento, cosas fuera de lugar, como se dice. Este docente X, pongámosle, no importa ahora el nombre, además ya está en la justicia y no pertenece a la casa. A lo sumo se llevó un repudio, no más. X docente hace algo fuera de lugar y quizás no en el momento, y eso es importante entender por qué, lo explicaremos después, sino que después esta estudiante toma conciencia de lo que pasó, de las consecuencias de lo que pasó generalmente, ¿no? De un trato que no es el que corresponde, de una situación o de humillación o lo que fuere. Y dejo para después para entender por qué pasa esto, porque parece, pero ¿por qué no lo dicen en el momento? ¿Por qué no denuncian inmediatamente? Y bueno, acá están las características de la cultura de la mortificación, que estudiamos antes. Pero acá, Voslaski en el último capítulo, en la última página del capítulo Vocación a la Alienación Profesional, propone cuáles son los factores que se combinan para que eso que era conflicto, primero aparezca como crisis en la conciencia y después se puede hacer conciencia de la crisis. Este juego de palabras, crisis de conciencia, conciencia de crisis, es el pasaje de la conciencia de lo que está pasando, del darse cuenta que algo está pasando, a empezar a pensar qué es lo que está pasando. Digamos, uno es el momento agudo, crisis de conciencia. Me dijo tal cosa, ¿no? Pero quedé desubicado, no, ¿por qué me quedé callada? Etcétera, etcétera. Estoy imaginando, pero ya que tomamos este caso como ejemplo. Lo mismo puede pasar en una clase, pero en esta clase yo no entiendo nada, aunque no haya ninguna situación de violencia. Yo acá no entiendo nada. Sin embargo, es el conflicto que trae la historia lo que entra en crisis. El conflicto ya estaba. Ya hace tiempo que estaba sintiendo algo respecto a esto que pasaba. Ahora hay un acto que es lo que Voslaski pone factor desencadenante o disparador. Factor desencadenante o disparador es la situación de crisis institucional, pone abajo, que ponga de manifiesto la no inmutabilidad del sistema o revele o agudice sus contradicciones. Por eso esto que preguntaban las compañeras. El factor desencadenante muestra que un escenario de conflicto está en crisis. En alguien entra en crisis. Pensemos en la crisis más específica de la que habla Voslaski. La formación teoricista, memorística, sin interés para el estudiantado en la que se le forma. Es una situación de conflicto permanente, que no quiere decir que entre en crisis. El conflicto puede ser silencioso, puede no entrar en crisis. ¿Se entiende la diferencia? El conflicto son los elementos contradictorios que subsisten en una cultura. La crisis es algún grado de conciencia de que eso me está haciendo daño. ¿Antes me hacía daño? Sí. ¿En dónde? En la compleja corposubjetividad. Algunos de mis cuerpos estaban dañados, o no estaban convocados, o estaban inhibidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sucede algo. Una forma injusta de bocharme en el examen,
una situación de violencia sexista, etc. Sucede algo. Y eso que sucede pone en funcionamiento la máquina de la crisis, vamos a decirle. Sí, Lucía, o una compañera. No, profe. ¿Sería como la gota que rebalsa el vaso o algo así? Perfecto. Miren qué buen aforismo. La gota que rebalsó el vaso. A mí me llama la atención ese aforismo que viene mucho a la consulta, ¿no? En las consultas, en el consultorio viene mucho ese aforismo. Yo lo primero que pienso, y a veces lo digo, si están las condiciones, es, bueno, estamos hablando de la gota que rebalsó el vaso, pero ¿de qué estaría lleno el vaso? Porque es cierto, la gota puede llamarnos mucho la atención, pero en verdad el vaso está lleno, y no, está lleno de muchas gotas. Digamos, ahí está justamente en lo que dice la diferencia entre conflicto y crisis. La gota que rebalsa el vaso es una gota, pero el vaso posiblemente está lleno de centenares, de miles de gotas similares. Ajá, está cambiando la voz, Lau. Sí, la escuchamos. Pero hasta ahí pudo ese cuerpo, digamos. Exactamente. Eso que dice Lau es muy preciso también y es de Spinoza. Nadie sabe hasta dónde pudo un cuerpo. Eso es maravilloso, Lau, lo de hasta dónde pudo un cuerpo, porque en Occidente, y a partir de Sócrates, sobre todo con esto de que somos animales racionales, y Aristóteles y los griegos, se echó tierra sobre todas las emociones y todos los demás cuerpos. Hubo que esperar hasta el siglo XVII para que en la filosofía alguien dijera, pero no, tenemos emociones, tenemos cuerpos también. Y nadie sabe, justamente lo que dijo Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y acá aplica perfectamente. En la gota que rebalsó el vaso está que el vaso, mientras no rebalsaba, mostraba una posibilidad, no una potencia, una posibilidad del cuerpo de adaptarse a condiciones conflictivas, ¿sí? Sin entrar en crisis. Ahora, más tarde o más temprano nos propone Volodsky, aparece un disparador. A veces es algo que parece no tener ninguna importancia. Hay veces es algo, sí, mayormente es cercano a promediar la formación universitaria, dice Volodsky. Está cercano a las situaciones más reificadas, las clases, los exámenes, los vínculos entre docente y estudiante, los vínculos de jerarquía. ¿Seguimos? Ese factor desencadenante, esa situación puntual, me bochó, me incomodó, me humilló, lo que fuere. No vamos a entrar en la escena. La escena queda para que ustedes trabajen, si les parece concretamente, en algún ejemplo, pero por ahora se entiende. Es la gota que rebalsa el vaso. Acá en esta copia está mal, el factor desencadenante desencadena hacia el factor condicionante y ambos, después factor condicionante y desencadenante al disposicional. Pero vamos por partes. El factor desencadenante dispara al factor condicionante. En el caso ejemplo que estamos usando de violencia sexista, que luego ahora se transformó fuera de la facultad en abuso sexual con acceso carnal, no es poco, es la forma en lo que la justicia dice violación, concretamente, ¿no? Es una clasificación penal grave. El factor condicionante en nuestra organización, que es lo que la estudiante decía en el reportaje, el factor condicionante es tener en cuenta que FADEX, que nuestra organización, tiene un protocolo para eso. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que sucedan, o cuando suceden estas cosas, la mejor forma que entendemos para abordarlo es detener de manera inmediata la cotidianeidad respecto a eso que se denuncia. Separar víctima de victimaria. Víctima de victimario, separarlos. E iniciar las investigaciones. Acompañar a la víctima e instruir o darle curso a una investigación sumarial. Que haya un sumariante de nuestra propia casa.
O sea, nosotras como organización autárquica, compañeras, que es la universidad, que no quiere decir que nos damos leyes, no es que nos damos leyes, tenemos mecanismos. Ese mecanismo es un factor condicionante. Lo que dice Voslaski, el hecho de que estemos en una organización que tiene protocolo de violencia sexista, marca la diferencia con una organización que no lo tenga. Pero ¿por qué ustedes me dicen si eso no se aplica? Ah, si no se aplica es lo mismo. Si no se aplica es como si no lo tuviéramos. O peor. Porque se está vulnerando doblemente a las víctimas. Se le está vulnerando en la situación que desencadenó la crisis y se las está vulnerando diciendo que hay un protocolo, pero no se aplica. Esto nosotros la conocemos y el estudiante lo dice muy claramente. Mucha ley Micaela, mucha formación, todo lo que quieran. Nosotros ya lo sabemos, tenemos muchísimas leyes. Ya estudiamos bastante de la desmanicomialización que están puestas para ser bandera, en definitiva. Y las víctimas suelen sentirse doblemente victimizadas. Porque se habla de que eso no debería suceder, o cuando sucede debería de haber algunos reparos y no se ponen en movimiento. En este caso sí, yo considero que es en todo caso un triunfo de la organización estudiantil haber logrado que se pronuncie la FADEC sobre esto que estaba pasando y que estaba siendo silenciado. Por este caso y por los que puedan venir. El factor condicionante entonces son las características de la organización en donde ocurre. Si volvemos a la crisis de un estudiante o de un estudiante, es diferente que vaya a cursar un estudio 2 veces por semana a un instituto que vive en un internado, por ejemplo, siendo una seminarista, un seminarista o una formación militar. Es distinta, va a tener distintas características su crisis. Ni mejor ni peor, va a tener distintos recursos en una situación institucional que en otra. El factor condicionante nos habla de la institución, de la organización institucional que está. El factor desencadenante nos habla de la situación que genera la crisis de conciencia. ¿Seguimos? ¿Vamos bien hasta acá? Se juntan estos dos factores. Y ambos factores requieren, y acá vamos a la segunda parte, que es la conciencia de la crisis. ¿Recuerdan que habíamos pasado de crisis de conciencia? Ahora vamos a conciencia de la crisis. Ahí vamos a hablar del factor disposicional. Sí, Lucía. Profe, entonces sería de factor desencadenante a condicionante y eso lleva a lo disposicional. Está silenciado, profe. Perdón, tanto el factor desencadenante como el factor condicionante impactan sobre el disposicional. ¿Por qué? Porque a cada una de nosotras nos va a disparar crisis, cosas distintas. A una será que la bochen en tal examen, a otra será que no se puede poner las pilas para estudiar las últimas materias, a otro será que no puede encontrar tema de tesis, a otra será, no hay un desencadenante. Y eso, ahora cuando entremos al factor disposicional, vamos a entender por qué en cada persona es distinto. Sí, Andrea. No, yo iba a hacer la pregunta si la disposición tiene que ver con la construcción de nuestra subjetividad. Está silenciado, profe. Sí, tiene que ver con eso y ahora vamos a eso. Justamente. Factor disposicional. ¿Qué es el factor disposicional? Lo que decía la compañera. La construcción de nuestra subjetividad. Pero en este caso, el factor disposicional lo vamos a entender no desde los múltiples cuerpos, sino que lo vamos a entender en los puntos de fractura, como dice Voslaski, de la historia vocacional profesional. O sea, él nos va a proponer, como estuvo proponiendo en el texto, que la identidad vocacional profesional tiene puntos de fractura, articulaciones también nosotros le llamamos. Y pone en orden inverso decreciente los 3 momentos que dice que es necesario revisar, él propone revisar, porque Voslaski era un terapeuta.
tenía como pacientes estudiantes y gente recién recibida, entonces él tenía como una especie de menú con el que trabajaba terapéuticamente cuando alguien venía en crisis. Entonces proponía, una es la situación de egreso del ciclo universitario, ¿no? ¿Qué está pasando en las últimas materias? ¿Qué fue sucediendo? Revisar quiere decir contar, ponerle palabras, que cuente. Otra va a ser remitirse a la resolución de la crisis adolescente. Pero no porque supuestamente en la adolescencia se decide qué carrera seguir, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que lo que Voslansky proponía, que la crisis del profesional o de la profesional por recibirse, o del estudiante por recibirse, es una crisis tan profunda que nos recuerda la crisis de la adolescencia. ¿Cuál es la crisis de la adolescencia? Y Arminda Buenasturi, si alguien alguna vez quiere trabajar con adolescentes, hizo ese excelente libro, Adolescencia Normal. Son los duelos, justamente. La pérdida del cuerpo de la infancia, la pérdida de los vínculos de la infancia, la pérdida de los padres de la infancia. Entonces, esos duelos, resolverlos, los duelos no son la crisis, resolver esos duelos es algo que en la adolescencia se espera que suceda algo en lo posible con eso, ¿no? ¿Por qué Voslansky volvía a eso? Y porque algo de lo que está sucediendo ahora, nos está proponiendo, tiene la característica dinámica de lo que sucedió entonces. Sí, Laura. Y porque él habla de que hay unas posibles salidas, ¿no? Que puede tomar esta salida conformista o una pseudo transformadora, depende cómo se manejó, digamos, cómo se resolvió en ese momento, es muy probable que de alguna forma lo esté repitiendo, como una suerte de patrón, digamos. Sí, sí. Como para ver inclusive qué recursos hay y qué recursos no hay, qué recursos hay que crear. Supongamos, vamos a inventar, una adolescente sumisa, que se amparó en, qué sé yo, en una institución, en un club, en Boy Scout, en lo que sea. Se amparó en eso y entonces pasó la crisis adolescente, la crisis como cosa normal, adolescente, sin mayores conflictos. Y bueno, ahora siendo adulta va a tener que encontrar recursos que le permitan mayor plasticidad en resolver esta crisis. ¿Alguien estaba preguntando algo así, Andrea? Sí. Yo que iba a decir justamente eso, que no tiene que ver también cómo lo resolvió la adolescencia, sino que quizás en ese momento de la adolescencia lo resolvió de una manera, pero hoy, por ejemplo, no lo puede resolver de la misma manera. Exactamente. Por ejemplo, ante una situación, quizás en la adolescencia era combativa, claro, pero ahora dentro, por ejemplo, de la institución de la universidad no puede ser combativa porque el profe te desaprueba. Y o tiene que serlo en la medida de otras formas menos claramente, como se dice, de reacción adolescente. Exactamente. ¿No? Porque estas son organizaciones que no le importan. Si te vas, andate, le dicen, ¿no? Entonces, en la adolescencia, irse era un acto de rebeldía. En la adultez, irse es un acto de renuncia. No es lo mismo. Ah, ya me voy a la mierda, les decía. Bueno, después iban preguntando, pero no, vení, fulanita, vení. Ahora andate, bueno, chao, listo, nadie se acuerda, listo. O sea, claro, pero a veces tampoco la confrontación al conflicto funciona. No, en esto el conflicto, ya usted misma lo está diciendo, en las organizaciones en donde se sostienen conflictos durante mucho tiempo, casi son parte del mobiliario de la historia, el conflicto lo que se busca es cómo hacer palabra, cómo hacer conciencia. Y eso hay veces, por más que se haga de la manera más sutil y cuidadosa, es visto como confrontación. Hoy estamos mucho con los aforismos y un aforismo que dice, no mentarás la soga en casa del ahorcado. ¿Qué quiere decir este aforismo un poco viejo? Quiere decir que si uno va a la casa de una familia que se acaba de suicidar el abuelo, está colgando, se ahorcó en la viga del techo del living, a uno le invitan a tomar el té y está ahí el abuelo colgando y uno tiene que tomar el té sin decir que el abuelo está colgando. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Es decir, no hablar de los dolores que hay por ahí.
Y hay veces hablar de eso, como decía la estudiante que escuchamos en el reportaje, es sentido como confrontación, es sentido, pero ¿cómo venís a decir esto? Si acá no pasa nada. ¿Se entiende? Hay veces hablar, mismo hablar ya es visto como una confrontación de intensidad en las instituciones. Pero está bien lo que usted dice, sí, hay que buscar, hay que encontrar la forma que sea posible dentro del espacio trabajar. Y va a haber tensión, seguramente va a haber tensión. Y el último, el factor disposicional que propone Voslaski. Factor disposicional es lo que dijo la compañera recién, justamente es la historia de la configuración de la subjetividad, de la identidad, está dicho. Donde Voslaski dice identidad, nosotros decimos subjetividad, corpo subjetividad. No estamos hablando de un texto que tiene casi 40 y pico de años, casi 50. Y después, lo que decía la compañera recién, respecto a este esquema que nos propone, es el efecto. El efecto es la crisis. O sea, acá está explicado cómo la crisis llega a la conciencia. Crisis de conciencia. Cómo llega como irrupción de falta de sentido por fracaso de las defensas sostenedoras de la pseudo-identidad profesional. Crisis de alienación. Crisis de conciencia, estábamos diciendo, crisis de alienación. Nosotros le llamamos crisis de conciencia porque de aquí para abajo, de desarrollo ulterior para abajo, lo que vamos a estudiar es la conciencia de la crisis. Ya lo hicimos en los puntos de fracturas de la identidad. Y son tres, no voy a abundar mucho en esto porque quiero darle lugar a la linda clase que grabó la profesora Vicen, que es con lo que vamos a terminar nuestra reunión de hoy. Pero son tres que les pido que si hay preguntas, las hagan y si no, las pensemos como dos opuestos y una elaboración. Los opuestos es que lo que se llama cronificación de la crisis es la resolución, es el desarrollo, no hay resolución. Es el desarrollo ulterior hacia el polo de la tristeza. De ahí viene melancolización profesional, serias inhibiciones, psicotización profesional, despersonalización, que son efectos de la crisis. El otro es el polo de la manía, no de la alegría, de la manía, que es lo opuesto. Creo que en los cuadros psiquiátricos se habla de maníaco depresivo o bipolar. No es alegría, tristeza, es manía. Alegría es otra cosa. Son polos opuestos de emociones. Lo mismo describe Voslaski. En el polo de la reinstauración defensiva, ¿sí? Ahí aparece el cientificismo, eficientismo, burocratización. ¿Qué podemos ver acá? Que la subjetividad se llena de cursos, de posgrados. Yo trabajé mucho con docentes esto, de la educación pública de los otros niveles, y ubicaban mucho a personas que llegan rápidamente a acumular muchos puntos para para alejarse cuanto antes del aula, para ir a lugares directivos, para tratar de rehuir conflictos de su formación que no toleran, o volver permanentemente al aula. Esto no es estar en contra de la formación, esto es ver que hay conductas de hiperformación, de formación maníaca, ¿no? En las escuelas lo llaman las personalidades corcho, que siempre flotan, siempre están por arriba del conflicto. Es un intento de salir de la crisis de identidad. A esto le llama Voslaski alienado integrado normal. Normal le llama. ¿Por qué le llama normal? Y porque son las personalidades que sostienen lo instituido muchas veces. Personalidades que padecen de esta manera, que es adaptándose sin ninguna crítica al sistema que existe. Al anterior le llama alienado marginado. Y finalmente, alienado consciente actuante. El alienado consciente actuante, cuando dice recontextuación, quiere decir que las personas encuentran cuál es el contexto de su profesión, más allá de cómo la han formado. A mí personalmente, si lo pongo como un ejemplo, me llevó
irme de la capital federal donde estaba viviendo, había ido desde aquí, de Fisque-Menuco a estudiar a Buenos Aires, no pensaba volver, pero volví a trabajar en alcoholismo. Para mí fue recontextuar mi profesión, entender que abordar mi crisis de alienación era trabajar en un banco de prueba que se me había sido negado durante la formación. Las cosas crecen según lo que le falta, digamos. Reorientación de los fines, lo mismo, y crítica de los supuestos, creatividad. Alienado consciente actuante. Fíjense que le llama alienado, aunque esté consciente y actuante, porque el sistema en el que estamos es un sistema que nos va a permitir, nos va a proponer, además de permitir, una y otra vez entrar en crisis. Porque si bien podremos elaborar en nosotras alguna toma de conciencia, permanentemente el sistema nos va a estar mostrando jerarquizaciones que no tienen sentido de la tarea, pérdidas de sentido, etcétera, etcétera. Este cuadro no quiere decir que algunas veces sintamos que pasamos de una forma a otra, o sea, no hay formas estandarizadas en cada una. No vamos a encontrar fácilmente que siempre cronificamos la crisis o que siempre hacemos restauración defensiva. Y hacer toma de conciencia quiere decir pasar por momentos en donde hay tristeza, pasar por momentos donde hay manía, etc. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? 3 textos: Novelar el fracaso, Vocación y alienación profesional y Psicopatología del vínculo profesor-alumno, donde van a encontrar ejemplos de toda esta cuestión, todas estas cuestiones que trabajamos. Y si no hay preguntas, las dejo entonces con la clase que grabó, son 30 minutos, que grabó la profesora respecto a uno de los capítulos, que ahí lo comenta, que es Escritura, reparo de la salud mental colectiva, que está en nuestro blog de Me Gusta Escribir. Y con esta clase me despido de todas ustedes. Hasta el próximo jueves, las dejo con la clase. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Chao. la próxima. Acá les dejo entonces la clase que recién subió la profesora. Gracias. Gracias. Para adentrarnos a este nuevo banco de pruebas, así como asomándonos, todavía no estamos con todo, porque es necesario pensar desde dónde vamos a profundizar en este espejo que se empieza a mostrar con implicación, porque vamos a hablar de nosotras, de ustedes las estudiantes, de nosotras que alguna vez fuimos estudiantes, pero que ahora somos docentes, en este próximo banco de prueba de fracaso educativo. Antes, como recién le mostraba Daniel, queríamos contarles que hemos nombrado varias veces, muy por encima o superficialmente, este libro que hemos escrito, que es El Aula Feroz para Escribirte Mejor, donde está Daniel Sanz, Guadalupe Lazzaroni y estoy yo como compiladoras, porque es un libro que tiene escritos breves de estudiantes de 3 carreras por lo menos distintas, o 4, es licenciatura en Ciencias de la Educación, en Servicio Social, Sociología y Psicología. A partir de la escritura de los bancos de prueba de esos momentos, con los disparadores que vamos cambiando año a año, de acuerdo a lo que vamos observando en la práctica. Y a partir de lo que vamos observando en la práctica, como acabo de decirles, estuvimos trabajando en reunión de cátedra cómo poder pensar este próximo banco de prueba, el fracaso educativo, desde lo que nos está atravesando hoy. Y entonces Daniel nos invitó, a Guadalupe, que va a mandar algo grabado, y a mí, que pude estar hoy acá, a contar un poco de lo que habíamos escrito nosotras, digamos, porque acá hay un capítulo mío, 2, y Guadalupe también tiene lo suyo, igual que Daniel, que ustedes acaban de conocer en la última clase, la carta a Patricio Dillon, que ahora se llama Tienen hambre y sed de justicia, que la escribió él. Y es parte de este libro en su versión anterior.
Yo elegí un capítulo para contarles y porque me interesaría trabajar con ustedes algunas nociones y que las conversemos, ¿sí? Lo que hice fue para que ustedes puedan, como no está el libro entero en Perco, para que ustedes puedan, digamos, compartir, acceder rápidamente, fue subirlo a Me Gusta Escribir, que no está hermoso todavía porque me falta subir la tapa y demás, pero bueno, sí está ahí este capítulo y se llama así, se llama Persuasión Final, la escritura, reparo de la salud mental colectiva. ¿Y por qué elegí este capítulo? Me gustaría que pensemos en qué cosas nos reparan. ¿Se acuerdan que estuvieron escribiendo sobre gente rota, que ayuda a gente rota? Ahora tendríamos que pensar, para pensarnos, no podemos mostrarnos tan en problemas, porque eso nos va a generar demasiada distancia, ¿no? Esto de, che, qué mal que estamos, qué problema, vamos a estudiar qué nos pasa en las universidades, y pensarse es mucho más difícil si estamos demasiado cerca o nos miramos demasiado cerca. Entonces, pensemos también en como planteábamos en algunas comisiones, esto de que hay en común en los 3 bancos de pruebas, que decíamos, bueno, los tres son poco atendidas o mal atendidas o poco visibilizadas en los detalles de lo que sucede, tanto en locura, en alcoholismo, como en las instituciones educativas, que todavía no entramos en el banco de pruebas. Entonces se me ocurrió, digamos, traerles esto de qué será el reparo de la salud mental colectiva, ¿no? Porque dice, la escritura reparo de la salud mental colectiva. Nosotros, ustedes saben que ustedes están escribiendo, ¿sí? Como con propia autoría. Está bien, es para aprobar la materia, pero ustedes dirán, ¿qué sienten cuando están escribiendo y tienen que pensar su escrito breve, aparte de lo obligatorio? ¿Qué es lo qué sienten que sucede cuando escriben esto distinto? Pueden decirlo, no hay problema. Estoy incómoda, no me gusta, prefiero pasear. Todo eso lo pueden decir tranquilamente. ¿Qué me dicen? ¿Qué les pasa cuando escriben, cuando hacen escritos breves? Me puedo expresar mejor, dice Valentina Salazar. Me permite reflexionar, dice Rodrigo. Que sos libre de También encuentro una forma de organizar mis ideas y de poder plasmarlas con una estructura y poder también repensarlas a las mismas. Bien, está bueno, qué desafío, ¿no, Agustín? Está bueno. Morena. A mí me pasa que me ayuda como, necesito informarme más o leer más cosas como para hacerle, entre comillas, justicia al tema. Para que no se hable como por encima o de una manera errónea. Necesitas dar respuestas, digamos, ¿no? Sobre lo que estás estudiando, escribiendo, ¿verdad? Claro, algo así. Eso suele pasar, como que no toleramos la sensación de injusticia con la que nos acercamos tanto al escribir, ¿no? Es cómo puede pasar esto, habría que hacer, ¿no? Como queremos resolver el mundo y al infinito y más allá, ¿sí? Dice Daniel si les causará placer, digamos. Me permite reflexionar, dice, ya lo habíamos leído, Celina dice que son libres de expresarte, Rodrigo, y parece una aventura, es cierto, con la aventura pasa de todo, tenemos miedo, a veces está buenísimo, después pánico, ¿no? Eso pasa en las aventuras. Jere dice, en caso de Levedo tuve que cambiar un poco mi manera de ver las cosas para hacerlo. ¡Qué difícil eso, Jere! Re difícil, realmente. Pero bueno, quizás está bueno generar algunas contradicciones para no tener un pensamiento lineal, ¿no? En ese sentido. María dice, a mí me encanta porque hace que libere y me sienta súper cómoda, porque puedo expresarme sobre un tema sin miedo. Me está dando la sensación de catarsis con todo esto, ¿no? Como catártica. Pero bueno, está bien, ¿no es? La catarsis sola sabemos que no ayuda a la salud, si es catarsis por catarsis mismo, tiene que estar dentro de una técnica, acompañado, para que sea algo más terapéutico. Pero nos vamos acercando a esto de que si ya sabemos cosas que es inevitable enterarnos, como lo que contaba Daniel, que es una realidad tan cruel, tan cruenta,
de lo que pasa en las comisarías, o de lo que pasa con el alcoholismo, o que el alcoholismo y la pobreza, o la locura y la pobreza, yo estoy agregando. ¿Qué podemos hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Me paro y voy a gritar a la gente que tiene que aceptar a los locos que viven en la calle? No sé. No va por ahí, porque decíamos, es una exposición muy grande hacer eso, ¿no? Y en general, una sola persona no puede lograr grandes cambios, ¿no? Josefina. A mí me parece que está bueno, profe, me imagino aparte también del lado de ustedes que les toca leer todo, que no sé si está bueno o es malo para ustedes, pero como que está bueno que cada uno lo toma del lado que más le parece, o al menos eso vi yo en las clases prácticas, como uno lo analiza desde una visión y cuando tu compañero lee el escrito, lo analizó de otro lado completamente opuesto, que también está bueno. Bien, bien, Josefina. Acá Ariana dice algo parecido, porque dice que hay que informarse más, porque hay que meterse como en lugares que nunca nos tocó vivir, pero que podemos a partir de eso hacer empatizar, o empatizar, como pasó que algunos se ponían en el lugar del coordinador de grupo, y ya sabemos que no fueron coordinador de grupo, pero bueno, jugar ese personaje, tipo roleplay o algo así, digamos, desde la escritura. Es posible desde la escritura, es como soñar. Soñamos que tomamos un helado y lo tomo gigante, y como 2 kilos y no me va a hacer mal porque lo estoy soñando, ¿no? Si vamos a Nietzsche, esto de, ¿quién dice que no me tomé el helado, ¿verdad? En el sueño. Acá pasa lo mismo, ¿no? Si ustedes logran un escrito que les gustó y mediante la escritura salen contentas, y no sospechen de eso, que si tuvieron una pesadilla, al otro día es posible levantarse de mal humor. Lo mismo con la escritura, hay como un estado onírico en esto de que puede ser posible, hay cosas que pueden ser posibles mediante la escritura. Y a la vez eso que escribimos y que podemos compartir puede ser identificación para otra persona y generar algo y producir otra cosa. Y empieza a armarse quizás dispositivo. Y eso es lo que aparece acá en el aula feroz, que empieza a ser un conjunto de dispositivos que propone la psicología social que podrían ser reparos para repararnos de la cantidad excesiva de información y de crueldad con la que vivimos en la sociedad, o de lugares de malestar y mortificación, podríamos decir también, ¿no? Entonces, en este capítulo está ese concepto principal, pero hay varios que me gustaría que ustedes tengan como insumo en el link que les acabo de pasar, porque intenté recién compartir pantalla, pero no sé si me deja compartir pantalla. Te tengo que poner como administradora, a ver, de esta... No, pero lo estoy pudiendo hacer, pero no veo el... como no me deja entrar a la página que tengo de lectura, digamos. No sé por qué. ¿Querés que lo busque yo? Bueno, si querés entrar al link, podés. ¿Qué es? Es el link de me gusta escribir que puse más arriba en el chat. Bien, ahí voy. Ahí va de nuevo, mira. Ahí está. Entonces, acá hay un concepto, por ejemplo, que no hemos visto, que no está dentro de los materiales bibliográficos, que es el de salud mental colectiva, digamos, ¿no? Y que Fernando Ulloa lo escribe en su libro póstumo, digamos, que es Salud Elemental, su libro, que no está dentro de la bibliografía, pero no hace falta porque para eso escribo yo también, para traerles un poquito más de herramientas a la caja de herramientas de la psicología social. ¿Sí? Ahí está. Bueno, no sé si tendríamos que haber puesto página 1, no sé si se ve. Tendría que ir a la página siguiente, digamos. Pero quiero que vean que ahí está, si lo quieren, porque es un insumo que pueden usar para el próximo escrito breve o para dentro de ese próximo escrito breve. ¿Sí? Entonces, lo que dice Fernando Ulloa es que cuando hablamos de ahí está en pantalla, compartiendo capítulo 1. Sí, que cuando hablamos de salud no podemos solo remitirnos a los términos psicopatológicos, sino que cada vez que hablemos de salud tenemos que hablar de cultura, digamos. Dime cómo tratas tu salud y te diré en qué cultura vives. Dime qué te aprueban en tu obra social y yo te diré cómo tratan tu salud, digamos. ¿Sí? Es como cómo se comporta la sociedad en relación a la salud en general. ¿Ah? Con esto no decimos que salud mental está dentro de salud y siempre hay que hablar de salud, porque eso fue una lucha histórica en nuestra profesión, inclusive, que incluyó nuestra profesión y algunas más en interdisciplina, que no fue trabajo conjunto, pero que somos parte, para poder
cubrir prácticas que tengan que ver con salud mental, ¿tá? Pero es necesario sí o sí siempre pensar en la producción cultural. ¿Qué pasa en la cultura con la visibilización de la salud? Entonces después si avanzamos un poco más, nos vamos a encontrar con el concepto de Fernando Ulloa de salud elemental, ¿no? Diciendo que en general no es casual que en los hospitales, en la salud pública, haya escasos recursos para atender la salud, digamos, porque la propia salud está empobrecida y además atiende, digamos, se encuentra con el problema que además atiende, está empobrecida y atiende una salud con pocos recursos de las personas. ¿Me entienden? Que es poco mirada, que tiene poco miramiento, pocos elementos de ternura y demás. Entonces, por eso dice Fernando Ulloa esto de que en relación a la pobreza existente en la atención a la salud básica en general en nuestro país, es por eso que las prácticas se vuelven reducidas y a veces queda todo plasmado en lo mental, pero que tendríamos que ver que para atender la salud mental es necesario que haya una cobertura de la salud básica, si hay salud y salud mental, por lo menos lo básico, una parte, ¿sí? ¿Está? Bien, eso entonces, lo que proponemos, por lo menos yo propongo en esta parte de la escritura, y yo creo que la cátedra después, digamos, lo empieza a compartir, es esto de salud con mayúscula y mental con minúscula, ¿no? Entonces, bueno, no es para quedarnos con la atención puesta solamente en la parte de lo mental, como que volvemos a esto de la cuestión dividida, ¿no? Pero en ese sentido está bueno seguir pensando, ¿no? ¿Qué espacios, qué cuestiones podrían, o estamos proponiendo desde la cátedra, digamos, que nos reparen, que nos ayuden a repararnos, porque no podemos tampoco esperar el Estado que nos repare, ¿no? El Estado está presente a partir de las instituciones, como decíamos, la institución educativa en este caso. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que nos reparan, aquellas frustraciones, aquellos lugares de sufrimiento, desde los distintos bancos de prueba? Entonces, la propuesta es desde la palabra, en este caso la palabra escrita, y ahí la escritura como reparo, como esto que nos posibilita reparar, que nos permite jugar distintos lugares, que nos permite imaginarnos un poco más, que nos da nos muestra la necesidad de respuestas, como decía la compañera. Si querés avanzar un poquito más para abajo, Daniel, que está el concepto ahí de... Entonces, cuando estábamos presencial trabajamos con dispositivos de sociodrama, de role-playing, de caldeamiento, de trabajar moviendo el cuerpo para romper los lugares estereotipados, que nos propone la institución educativa, de sentarnos, dándonos la espalda, a veces desubjetivizándonos en esto de que dejamos de vernos o estacionamos los cuerpos en el banco y ya no nos vemos más, como dice Daniel. ¿Va bien ahí o bajo más? No, está bien ahí. Es como para que vayan, esa es la parte de salud elemental. Y esos dispositivos de registro corporal, de poner en juego a partir de las imaginerías, del roleplay, que no estamos pudiendo hacer del todo ahora, pero que sí estamos yendo para el lado de la escritura creativa, son dispositivos, en los términos de Foucault, de elementos que se disponen con técnicas, dispositivos de técnicas activas, que también usamos como a partir de la relajación progresiva, que es otra herramienta que utilizamos cuando trabajamos con estrés, que yo les dije en mi comisión y que sepan que, bueno, en general lo damos al final, el estrés, el tema de estrés, pero que ya van a leer algo en Novelar el fracaso de estrés. Que son formas que habitan los cuerpos en las instituciones, pensando en la corposubjetividad, que generan mortificación y malestar. Entonces, por más que nos incomode, porque está fuera de lo normado, de lo planificado, de lo acostumbrado,
que moleste, como el tábano socrático, ¿no? La figura de la molestia, que es necesario que algo nos moleste para que cambie. La escritura es una posibilidad reparatoria a la medida que implica esta cuestión de elaborar, de la elaboración. Al principio dice esto de comprender, y que si comprendemos, nos estamos comprendiendo nosotras mismas. En el comprender, comprenderse. Seguimos pensando el término de salud, porque ya vimos todo lo que es sufrimiento mental a la intemperie, locura, ¿sí? Alcoholismo como forma mortificada de enfermar los cuerpos en una cultura de la mortificación, ¿recuerdan? Acá cito al maestro Vicente Citolema, ¿no? Que dice, hay salud cuando frente a las situaciones adversas se generan escenarios de numerosidad social que resultan contrapoder. Mirá, Vicente Citolema, cuando se configuran estos espacios, que son los dispositivos, que son los ejercicios que hacemos en comisión para que resulten párrafos, frases, que son los podcasts, esos espacios que abren a la imaginación, a los imaginarios, que nos abren la cabeza en relación a la cultura. Entonces la cultura está en el sujeto, vamos a decir, intervenir el texto así en las subjetividades. Desde su condición hablante, da cuenta de lo intrasubjetivo, o sea, qué es eso que nos moviliza, que estamos escuchando en el podcast, que se nos ocurre a partir de haber escuchado el podcast, y que podemos decir a partir de haber escuchado. Se moviliza el aparato psíquico orgánico, o sea, los cuerpos se movilizan porque ya estamos incómodas, porque nos movemos, porque escribimos, porque en relación con la cultura. O sea, que se da una transubjetividad en relación con otro en lo intersubjetivo. Ahí se complicó. Pero lo más importante es esto, digamos, que a partir de estos dispositivos, nosotras podemos hacer presente y hacernos presente en la cultura, tener dimensión, la dimensión cultural. ¿Está? Después podemos pensar a nivel institucional la salud. Recuerden que estuvimos viendo que pensando un yoga, eso es semblanzas de aquí. En psicología de las instituciones vimos que la subjetividad proyecta aspectos propios de la identidad en la institución en la que pertenecen. Nosotras nos vamos a pensar en poco tiempo más dentro de las instituciones educativas. Por lo tanto, tenemos que saber que hay aspectos nuestros, de nuestra propia identidad, depositados en estas instituciones. Por eso que nos duele cuando una compañera no nos avisa algo, o cuando no quieren hacer el trabajo con nosotras, o cuando nos dicen que está muy mal la respuesta que dimos, o cuando nos exponen adentro, enfrente de un aula, nos duele, porque nos hiere la estima propia, ¿no? La autoestima, la estima, porque hay aspectos propios depositados ahí en el aula, en este aula, y en lo que están pensando, en quiénes son, quién quieren ser. ¿Está? Entonces, por eso es necesario, digamos, pensar en espacios que nos reparen, que nos hagan de reparo, ¿sí? Y voy asomándome pero todavía no definirlo de todo, a esto de reparar, de reparo de la salud mental colectiva, ¿sí? Primero, quiero decirles que en este caso hemos visto serie, hemos visto masa, y también hemos visto grupo cuando vimos grupo institucional de alcoholismo. Pero nos falta, y en esto no como algo que no nos salió, sino que nos vamos a ir asomando un poco más, la numerosidad social. ¿Sí? Quizás no seamos serios, quizás necesitemos para construir salud donde no podemos hacer grupo porque no nos da el tiempo y el espacio, porque no nos da la cantidad de pertenencia o pertenencia, porque no nos da, digamos, los roles, la posibilidad de adjudicar y asumirlos. Sí podemos configurar dentro de lo que es salud mental colectiva lo que se llama numerosidad social.
Y ahí van a encontrar una fichita que tan laboriosamente la construyó Guadalupe, que está en Terco, que dice numerosidad social, y es un recorte de conceptos que aluden a la numerosidad social. Esto es cuando sabemos y asumimos que no vamos a poder hacer grupo, también, ¿no? Por la cantidad de personas, inclusive. Entonces, esta práctica de la escritura como reparo, pero la palabra en el debate a partir de dispositivos, digamos, que son disparadores audibles como podcast, ¿no? Que estamos trabajando en este cuatrimestre, en esta cursada, se proponen, digamos, dentro de la numerosidad como una posibilidad de practicar dentro del instituido, en estas instituciones, hacia la salud. Entonces, y como reparos, ¿está? Aunque sea incómodo, aunque moleste, porque es distinto. Entonces, ¿cómo será esto de la numerosidad social? ¿Alguien leyó algo de lo así? Porque estaba leyendo otra cosa y vi que la numerosidad social... ¿Alguien leyó? Si no, no importa, la vemos, ahí está en la pantalla igual. Fernando Ulloa dice que refiere a la sumatoria de sujetos. Es esto de que cuentan tantos sujetos como sujetos cuentan. ¿Sí? El primer contar es que somos 47, y que puedan contar los 47 algo, alguna vez en toda la cursada, no estoy diciendo hoy nada más. Y que eso que cuenten no es que, así, listo, es lo mismo que yo quería decir, sino que me identifique y por eso me quedo y escucho y escribo. En ese sentido. Y dicen, se le suma 1 más 1 más 1 y así sucesivamente. Numerosidad que también está acotada en su constitución por el espacio disponible, si fueran sillas, ¿no? Y también la capacidad que podrían entrar en un aula virtual. El primer cuentan, hablando de donde cuentan tantos sujetos como sujetos cuentan, el primer cuentan tiene que ver con la mirada, con un acto de habla-mirada, lo voy a decir yo más como lo sé que como lo estoy leyendo. Que la mirada sea en reciprocidad. ¿Se acuerdan del miramiento de la ternura? Ahí ya tenemos un elemento de ternura, ¿no? Que haya seguridad psicológica. Si ustedes van a decir algo, no es que decir, pero ¿cómo estás diciendo esto? Te vas del aula, te saco, ¿no? No va a suceder eso. Ustedes pueden sentirse cómodos de decir. O si se sienten incómodas, no va a pasar nada grave con lo que dicen, ¿sí? Un acto de habla-mirada, en reciprocidad. De manera que cada uno sea perceptor y percibido. Esto está escrito acá, así que no se preocupen. Y el segundo da cuenta de la condición hablante del sujeto. Algunos lo pueden encontrar en modos de abordaje, en la introducción, en la invitación a estudiantes implicadas, como sujeto parlante, de Guattari. Se produce un acto de habla mirado, ahí está. ¿Sí? Y esto, pensando que, como no podemos ser grupo, quizás serie tampoco yo me identificaría, porque ya pasé más de un viernes acá, digamos. Entonces, masa menos, ¿no? Porque sería algo más riesgoso inclusive, salvo la masa crítica, podría acercarse, pero confío más en que podemos acercarnos a hacer una numerosidad social para generar reparos a partir de la palabra, de aquello que nos puede estar haciendo mal en la cultura, ¿sí? En la medida que nos propongamos quizás elaborarlo a partir de una forma de escritura nueva, ¿sí? Incómoda, como les decía, ¿sí? Y tolerar esa incomodidad. Pero tendríamos que saber qué es el modo de abordaje colectivo, qué es colectivo, qué sería colectivo. Alguien se juega y dice, para mí colectivo es... ¿Qué es un colectivo? ¿Conocen algún colectivo? ¿Algún colectivo social? Me suena como una minoría de personas. Va más amplio todavía, Morena. Porque puede ser el cuerpo presente una minoría, pero al ser colectivo, ¿a qué refiere?
gente a la que A uno a un grupo de personas que comparten características o metas. bien, un grupo amplio, que no puede ser grupo, en el sentido pichoniano de la palabra, ¿no? Que tienen algo en común, dicen cierto, tienen algo en común. Personas con características particulares en común serían, ¿verdad? Perfecto. Y lo tenemos a René Louraux definiendo, que es un institucionalista francés que da origen a la psicología de las instituciones, no es cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es que son siempre varones. Yo no encontré a las mujeres que estaban ahí hablando de esto y las vamos a empezar a citar todas. Aunque ya hay, igualmente, está Ana Fernández, digamos, pero bueno, no fue tan explícita con este concepto. Dice, colectivizar no significa magnificar las interacciones más o menos simbólicas entre individuos atomizados y orgullosos de serlo. No es juntar personas, digamos, ¿se lo traduzco? Sino al contrario, cooperar, actuar en conjunto sobre la base de un paradigma en común. Ahí está, mira, tenemos el secretario Bárbara ahí. Y ahí tienen el significado. Ese es el modo de abordaje más amplio, donde no podemos hacer grupos, sino que quizás tendríamos que hacer muchos grupos, y que si están presentes 15 personas, 20, están representando un colectivo mayor, ¿sí? En ese sentido. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Vínculos que se movilizan. Bien, está bien. El feminista, muy bien, Paula. Un colectivo feminista. Colectivo, muy bien. Los sindicatos. ¿Cómo? Los sindicatos. Sí, pueden actuar en colectiva, en una colectiva. También hay colectivas, digamos, hay colectivas, ¿vieron? En esto del feminismo. Si somos una colectiva, la colectiva La Revuelta. Vamos, ¿no? Como aparece eso que se mueve, la bandera. Bueno, que tampoco es masa, que es un colectivo, porque se referencian y se vuelven a referenciar y ya crean un imaginario. Y son las de La Revuelta, están allá, y allá están, vamos, mirá, esas de la remera, esas son las de... Bien, está bien. El colectivo de la Universidad Nacional Comahue, que no son ni ustedes ni yo solas, sino que se puede pronunciar en un diario, en un medio de comunicación, como el colectivo de toda la Universidad Nacional Comahue se manifiesta en contra de las violencias que hubieron en la puerta de no sé qué. ¿Sí? El colectivo está de acuerdo, digamos. Y lo incluyeron ustedes, capaz que no les preguntaron. Bueno. ¿Se entiende? Es un colectivo, es algo que representa, ¿no? Ahí Daniel tiene el logo, porque no está con la cámara, el logo de la UNCO, bueno, parece un colectivo ahí, ¿no? Lo representará. Es porque le dieron el mic. Pero igualmente está ahí, ¿no? Orgulloso de cometer, digamos, la bandera de la UNCO. Bien, está bien, lo van entendiendo. No entiendo qué preguntas, Paula. No, sí, era parte de un colectivo Black Lives Matter. Sí, eso lo entendí, pero no lo conozco, digamos. Capaz que estoy... Contame, ¿qué me perdí? Es el movimiento que surgió a partir de la muerte de Floyd, creo que era. Fue matado por un policía y a partir de eso se empezaron a movilizar. Bueno, bien, si logran constituirse como colectivo, esa movilización va a construir una representatividad mayor en la sociedad, ¿sí? Como dice acá, un paradigma, ¿ah? Sostiene un paradigma. En donde, bueno, está, bueno, es la corposubjetividad la que los moviliza, ¿verdad? El cuerpo orgánico, el cuerpo psíquico, el cuerpo pulsional, el cuerpo de deseo también, ¿no? Cuando ustedes ven el colectivo feminista, digamos, quizás pasan por la vereda y tienen ganas de, bueno, yo quiero ir, me dieron ganas, voy a caminar, voy a la marcha, ¿sí? En ese sentido. Y un colectivo, una colectiva puede estar dentro de una gran masa, ¿no? Como que van a un recital y están todas las de remera fucsia ahí, o las de remera verde, o las de remera violeta. Estas son las de la colectiva tal, sí, pero no son todo el escenario, digamos, todo lo que está de público. Están ahí, pueden ser parte de una masa por momentos. ¿Sí?
Es para que entiendan la diferencia de serie, masa, grupo. ¿Ah? Y llegamos al concepto de reparo, ¿no? Y esto viene del psicoanálisis, ¿no? Porque viene de la capacidad reparatoria, de la capacidad psíquica de repararnos, de reparo. Y habla en relación a proteger. Y lo tomé un poco, fue una construcción, tomé de Ulloa un poco. Vale por curar mediante el buen trato. Pero también desde el psicoanálisis incluye resignificar. Esto que decía, tuve que cambiar el modo de pensar para poder escribir sobre el alcoholismo, ¿no? Nos referimos a los términos de prácticas reparatorias. Esto que decían, che, ¿cómo es que siguen participando tantas en el teórico? Lo que pasa es que está bueno el debate, que a mí me hace bien. Yo después me quedo, hablo con o la compañera que le leyó la carta a la madre de Patricio Dillon y la madre se enganchó y le contó más cosas porque la abuela vivía ahí, entonces, ¿no? Como genera producción de subjetividad en otro sentido, que no estaba produciéndose, estaba produciendo hacia otro lado. Entonces ahora aparecen estos disparadores y empezamos a representar la cultura nosotras, ¿no? Sí, ya sé de lo que me hablas. Ahora Paula me enseñó de otro colectivo. Bueno, ahora ya sé de lo que me habla. ¿Ah? Nos referimos con el término prácticas reparatorias a aquellas relacionadas con lo que el psicoanálisis propone como realización simbólica, ¿no? Esto de la capacidad elaborativa, ¿no? Se trata de reparar las frustraciones sufridas. ¿Ustedes hace cuántos años, como pregunta Daniel en otro momento, hace cuántos años que habitan las instituciones educativas? ¿Quién fue a sala maternal? ¿Y quién empezó en preescolar? ¿No? Porque algunas no fueron a sala maternal, pero otras sí. Mi niño, que cumplió 4 hace unos días, estuvo yendo al maternal ya, antes del obligatorio. O sea que hace más años que va a estar en la institución educativa, ¿no? Procurando satisfacer simbólicamente sus necesidades y abrir el acceso a la realidad, ¿sí? Al escribir soltamos, dejamos ir, pero también despertamos en la otra persona, despertamos curiosidades, despertamos conocimiento, despertamos incertidumbres y hacemos que la persona vaya a buscar más certidumbres. Entonces proponemos en la cátedra la escritura como reparada de la salud mental colectiva, que nos ayuda a pensar la cultura, que nos ayuda a elaborar o a pensar de otras formas posibles aquello que nos mortifica o nos es cruel, nos resulta cruel, y que sería mucho más doloroso, digamos, pensarlo, digamos, si no tuviéramos dispositivos que nos ayuden a elaborarlo, asimilarlo, a resignificarlo, ¿sí? Entonces, ahí está la cita de Nietzsche, esta que dice que al escribir soltamos, nos dejamos ir hacia otras producciones, como dice Nietzsche. ¿Es que esto que escribo es alguien otro que yo mismo? No, la escritura soy yo, pero lo que escribo no es el espejo, el calco de mi identidad. ¿Qué es, pues? La escritura, mi vida, no es más ni menos que mi implicación, el concepto de implicación, de lo que llego a hacer con lo que escribo. Llego a hacer con lo que escribo y vivo como puedo, ¿no? Esto que es, bueno, nadie dice que lo que escriben son ustedes. Justamente la escritura puede mostrar aspectos de ustedes, de lo que les interesó, hacia donde les interesó llevarlos creativamente, más o menos creativamente, de acuerdo a los bloqueos que tengan de la creatividad con la escritura académica, y con lo normatizado, y con las formas estereotipadas de escribir. Sin embargo, les permite lúdicamente juzgar un poco más otros lugares que podrían no imaginar si no fuera a través de la escritura. Y tolerar información, como dice la antropología teatral poética de Vicente Citolema, que eso sí lo tiene en Pedco, nos permite contar algo terrible, una tragedia, de una forma poéticamente hermosa, por ejemplo, y creativa. Algo oscuro y tenebroso, de una forma posible de asimilar y tolerar frente al dolor. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí mi propuesta de la escritura como reparo de la salud mental colectiva. Hay una puntita más que está buena que ustedes para entrar en el tema educativo, que
Bueno, la escritura como praxis, que es también propuesta como profilaxis, como la psicohigiene, ¿no? La prevención, ¿sí? Esta profilaxis está destinada hacia niveles de sufrimiento manifiesto que habitan aquellas subjetividades, por ejemplo, en las universidades, ¿sí? Si aceptamos que depositamos afecto e identidad, también podemos sufrir en los lugares que habitamos, aunque sea en la universidad. Con intensidad y frecuencia elevada, que por el solo hecho de pertenecer a esta institución, la universitaria, están en riesgo de deserción o fracaso universitario, sobre todo en los primeros años. Y esto se debe a que, como dice Blecher, por responder a las mismas estructuras sociales, las instituciones tienden a adoptar la misma estructura de los problemas que tienen que enfrentar. Esto que hablamos, o venimos hablando, de que las instituciones tienen formas de enfermar, y uno de los síntomas de la institución que puede enfermar educativa, porque no es la deserción, ¿no? Bueno, y ahora sí, le doy la palabra al profesor para que continúe el tema, y yo en un ratito me voy a retirar. Pero bueno, agradezco que me hayan escuchado y que me hayan dado el espacio como para presentarles un breve capítulo, en donde les convido estos conceptos para que piensen. Bien, gracias. Gracias, profesora. Gracias no tanto por la clase, porque bueno, la clase es un... Gracias, hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Chao, hasta pronto. Chao, profe, hasta la próxima. Chao, adiós.